Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides nuevamente a su programa Contrapunto Internacional. Y justo el día de hoy vamos a hablar de un tema, pues, que nos convoca bastante como pueblo, como sociedad mexicana. Vamos a hablar sobre narcotráfico, Trump y el Caribe. Y para ello nos acompaña nuestro querido amigo y colega Emir Calderón, que justo está acá con nosotras en el set y vamos a conversar sobre esto. Él es historiador y politólogo, es maestro en Relaciones Internacionales y además es profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como también de la UAM Lerma. Y es miembro también del grupo de estudios sobre Eurasia. Bienvenido, Emir, muchas gracias por Muchas estar con gracias, Iraís. nosotros. Muchas gracias, Gilberto. Un placer estar aquí. No, pues gracias a ti, Emir. Oye, ya en el pasado hemos conversado en otros espacios sobre esto, ¿no? De que Trump decidió que iba a criminalizar o que iba a concebir a los grupos de tráfico de drogas, los iba a concebir como grupos terroristas, lo cual pues en sí es como medio absurdo y ahora en octubre, ahora estamos todavía en octubre grabando este programa, 2025, decidió declararles la guerra y empezó a bombardear lanchas de motor rápidas en el Caribe, ahora también ya en el Pacífico, ahí muy cerca. Eh, ¿Qué onda con esto? O sea, bajo el argumento del narcotráfico, Estados Unidos despliega operaciones militares, decide matar gente sin pruebas realmente de que llevan drogas y aunque llevaran drogas, ¿qué derecho tiene de matarlos? ¿Qué onda? ¿Cómo concebir esto? Bien, Gilberto. Como bien mencionas, bueno, ya hemos hablado de esto. Justamente voy a aprovechar el espacio pues, para hacer el comercial sobre el podcast del seminario que diriges, donde pues se han tratado temas diversos, entre ellos esto que ya habíamos conversado sobre la declaratoria de Trump de designar como organizaciones terroristas extranjeras a grupos del crimen organizado desde la narrativa estadounidense por los famosos cárteles de la droga. Precisamente en los primeros 3 meses de 2025, la administración de Trump designó, me parece, a 6 organizaciones que son Cártel del Noroeste, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos, precisamente como organizaciones que vulneran la seguridad nacional. Para que un grupo del crimen organizado por cualquier organización pueda entrar en esa lista, necesita cumplir 3 requisitos. Primero, que participe ante los ojos de Estados Unidos como en actividades terroristas, que vulnere la seguridad internacional o peligre los intereses nacionales de Estados Unidos y que precisamente tenga, desde la perspectiva estadounidense, un componente de extranjería. Entonces, si cumplen esos 3 elementos, pueden entrar dentro de la lista. Entonces, hay cerca más o menos de 70 y tantos, 80 y tantas organizaciones a nivel mundial que son parte de esta lista de Estados Unidos, en donde pues han destacado grupos como Al Qaeda, las propias FARC y bueno, ahora los grupos del crimen organizado mexicanos. Y precisamente esto, a reserva ahorita de lo que podamos seguir comentando, y para invitar al público precisamente a que se queden a toda la charla, voy a comenzar con la conclusión. Esto es parte de una estrategia política. Es una estrategia política que tiene diversas manifestaciones en múltiples escalas. Justamente se ha catalogado a veces esta designación como una locura, un atentado precisamente contra el derecho internacional, pero no es improvisada. Tiene un fuerte componente político desde la administración de Trump, es muy sólida en términos de la legalidad estadounidense, pero precisamente responde a una estrategia del gobierno de Donald Trump por, primero, recuperar la presencia de Estados Unidos en el continente americano, posicionarse nuevamente como hegemón en este lado del mundo, pero también para levantar su economía y precisamente para crear una narrativa que justifique estos, pues son atropellos, pero que también le dé legitimidad
en controversias con derechos humanos o con el derecho internacional. Entonces, ahorita vamos a ir desentrañando esta parte, sí, pero ante todo tiene que tenderse en el marco de una estrategia global impulsada por el gobierno de Estados Unidos. Con esos tres objetivos, ¿no? Uh-huh. Sí, fíjate, esto que nos planteas es bien importante porque, claro, ¿no? Entonces ya no se reduce o no se limita la cuestión de digamos, el control, el tráfico de las drogas, sino más bien que tiene que ver con esta política internacional norteamericana y con esta presencia creciente, incluso un reposicionamiento más bien en América Latina. Y justo todavía en octubre de 2025 veíamos cómo despliega todos estos buques que ya lo mencionaba Gilberto, y con ello pues hace un atentado directo contra Venezuela, pero al mismo tiempo también con Colombia y con México. Entonces, en este sentido, ¿cuáles son los riesgos que se estarían presentando frente a este reposicionamiento estratégico de Estados Unidos en la región? Bien, esta estrategia la podemos ver, como dije, en múltiples aristas. En primer lugar, hay que notar cómo se construye la narrativa, es decir, por qué el gobierno de Estados Unidos, las distintas instancias y dependencias que conforman el gobierno y el Estado estadounidense respaldan o no pueden hacer un extrañamiento ante esta política que es agresiva, que es injerencista, que es intervencionista y que precisamente vulnera el sistema internacional, el derecho internacional y muchas instituciones. Precisamente el componente de legitimación de Estados Unidos para hacer esta avanzada tiene que ver con la vulneración a su seguridad nacional y que afecta precisamente a la población estadounidense. Precisamente Donald Trump ha utilizado el tema de la avanzada contra el narcotráfico internacional porque él se sostiene o él se escuda en que ha afectado precisamente a la población estadounidense, ya que pues prácticamente en todo el siglo XXI las muertes por sobredosis en Estados Unidos han ido en aumento, alcanzando picos de más de 100,000 muertes por año a causa de sobredosis de diversos tipos de drogas entre 2020 y 2022. Me parece que ¿Le preocupa realmente a Trump eso? Realmente Trump, en términos de política de drogas, en términos de salud pública, no ha tenido un despliegue importante, notorio, ¿no? Pero la narrativa se ha sido muy fuerte. Es decir, justamente ha utilizado los números, las cifras, los decesos para llamar la atención, para precisamente justificar muchas acciones. En 2023 me parece que la cifra de muertos por sobredosis rebasó las 80,000 muertes, en 2024, no es cierto, en 2023 las 110,000 muertes, para 2024 precisamente disminuyó hacia las 83,000, 84,000 muertes, pero justamente eso ha sembrado la sociedad estadounidense y Trump ha utilizado eso para legitimar, porque la narrativa es la gente está consumiendo drogas, en Estados Unidos la gente está muriendo por el consumo de drogas. ¿Y de dónde salen las drogas? ¿Quiénes llevan las drogas? Y entonces la narrativa estadounidense es el problema es externo. Claro. Las drogas llegan porque precisamente grupos del crimen organizado transnacional, extranjero, principalmente latinoamericanos, son los que llevan las drogas, son los que están, él lo ha dicho, están inundando, están afectando, están llenando las calles de drogas. Ajá, aquí lo extraño es que las principales rutas de ingreso de drogas a Estados Unidos no son de Venezuela por el Caribe a Estados Unidos, no son esas las vías más comunes, o me equivoco. Existen aseguramientos principalmente en las fronteras. Sí podemos hablar de una economía política del narcotráfico en donde precisamente algunos precursores, algunos productos pues ingresan por las fronteras estadounidenses, pero el problema no es exclusivamente externo, es decir, también hay redes de mafias, de organizaciones en Estados Unidos que son los que distribuyen, que son los que transportan, por ejemplo, en el tema del fentanilo, que justamente constituye el núcleo, me parece a mí, de la narrativa de Trump para precisamente criminalizar a diversos actores globales. El fentanilo, la mayoría de las personas encarceladas por tráfico de fentanilo son ciudadanos estadounidenses, no son necesariamente
mexicanos o personas de otra nacionalidad. Sin embargo, Trump ha enfatizado mucho que el fentanilo es una cuestión que se origina en México y bueno, ahí vincula precisamente a China, que es donde se importa, los precursores químicos, que México fabrica el fentanilo y es el que lo exporta, y precisamente la culpa de que haya tantos decesos pasa en la narrativa de Trump hacia el gobierno mexicano y hacia los actores criminales mexicanos. Pero justamente esta narrativa le ha servido para invocar varios decretos para fortalecer primero su política, pero una política unilateral. Precisamente la designación de los grupos del crimen organizado mexicano como organización terroristas extranjeras es una estrategia del Ejecutivo estadounidense federal que ha saltado controles políticos como el Congreso o como el Poder Judicial. Es decir, es justamente Trump quien está diseñando eso, invocando leyes que ya le daban facultades para vigilar, para sancionar precisamente actores tanto nacionales como extranjeros en materia de drogas. Pero ahora esta designación pues se convierte más fuerte, le da mucho más poder y más facultades al gobierno de Trump, al Ejecutivo Federal, para hacer un despliegue político, sí, tanto interno como internacional. Sí, Emir, fíjate, esto que estás mencionando es bien importante porque de pronto, o sea, esta narrativa del narcotráfico invoca precisamente al derecho internacional y con ello entonces tiene la posibilidad de hacer, digamos, un escrutinio y una criminalización a nivel regional, apelando justamente a la categoría de narcotráfico asociado con el terrorismo. Con lo cual, o sea, vendrían una serie de implicaciones políticas, porque claro, ¿no? Tenemos sobre la mesa, que a mí me parece sumamente grave, que se puede acusar a cualquier persona presuntamente de narcotráfico, a pesar de que no esté la línea por ahí, basado justamente en en este derecho internacional y en lo que está invocando. En ese sentido, o sea, ¿cómo es que afecta, cómo es que atenta contra la soberanía este tipo de designación? Bien, antes de tomar ese punto, hay que decir que terrorismo se ha tratado de consolidar o de construir como una categoría jurídica para que precisamente condicione o conduzca relaciones en términos jurídicos. Pero en realidad el terrorismo es una categoría política, es parte de un proyecto político, sí, precisamente para criminalizar o para lograr ciertos objetivos. Cuando precisamente a diversos grupos criminales se les designa como terroristas, bueno, ahí las consecuencias en un primer lugar es en el término narrativo simbólico que desemboca en la criminalización de los grupos. Ese es un primer elemento, es decir, la criminalización de los grupos, pero que va más allá y que precisamente empiezan a criminalizar, precisamente a marginar a ciertas nacionalidades, y eso pues desemboca precisamente en elementos o relaciones xenofóbicas y racistas, claro, precisamente, sí, e incluso clasistas. Claro. Precisamente esa narrativa tiene ese primer efecto. Ahora, cuando se empieza desde la política estadounidense a señalar a ciertos gobiernos, a ciertas sociedades, causa controversia. Entonces, precisamente un segundo elemento es que genera desestabilización, genera incertidumbre en los países y en la región que son afectados, porque precisamente en el caso mexicano, cuando se designa a los grupos criminales como organizaciones terroristas, implícitamente o explícitamente está diciendo México, el gobierno mexicano, las autoridades mexicanas no pueden controlar este fenómeno, no están capacitados, y eso es una postura colonialista, porque claro, está diciendo, sí, ellos no pueden, pero ¿quiénes sí pueden? Claro. Los otros podemos. Entonces, sí, ese es un segundo elemento. Se está arrogando el derecho a invadir, a actuar sin la legitimación del gobierno mexicano o colombiano o venezolano contra esos grupos. Es lo que están dando a entender con eso. Así es, Gilberto. Precisamente trata de generar una respuesta, trata de generar una reacción.
y precisamente grupos locales, grupos nacionales en estos países adoptan ese discurso. Entonces, precisamente aquí en México vemos un tercer fenómeno, que es que precisamente grupos políticos, líderes de opinión, adoptan esa narrativa y empiezan a cuestionar a su propio gobierno. Entonces, por ejemplo, aquí de manera concreta, pues empieza a atacar al gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? De que las autoridades no hacen lo suficientes. Precisamente, bueno, Trump en sus decretos ha dicho que cuando suceden estos elementos es porque hay una corrupción, una colusión total de las autoridades con los grupos del crimen. Entonces está deslegitimando al gobierno, lo está disminuyendo, y eso precisamente, esos discursos pegan internamente. Claro. Y entonces salen los líderes políticos, salen intelectuales, salen personas a decir que respaldan la postura de Estados Unidos, porque aquí en México no se está haciendo nada. Bueno, que aparte también aquí en México hay un contexto complicado en términos de violencia, en términos de crimen, en términos de desaparición, que pues totalmente abona a que precisamente muchas personas adopten esa narrativa. Pero justamente esa es la estrategia. Claro, ¿no? Que es una narrativa intervencionista finalmente. Así es, y colonialista. Y colonialista. Sí, bueno, y que embona muy bien con lo que estamos viendo de parte de Estados Unidos, de desplegar nuevamente la doctrina Monroe, aquella máxima estadounidense de América para los americanos. Entonces es todo el continente para los gringos, ¿no? Y no todos además, ¿no? Sino solo las élites económicas de ese país. Ahorita, hasta hoy, ha estado, o hasta hace unos días, la ofensiva se había concentrado contra Venezuela, declarando que el presidente Nicolás Maduro es el cabecilla del cártel de, ya no sé, ya perdí la cuenta, pero... Y ahora está diciendo que Gustavo Petro, el presidente de Colombia, sería, según él, el capo del Cártel de los Soles. No sé, hay todo un discurso que muy rápidamente escala en cuanto tuvo un poco de fricciones con Petro. ¿Ves aquí una estrategia geopolítica en esos términos? Creo que al inicio mencionabas algo al respecto, pero quisiera ver cómo lo hilas. Sí, no nada más hay que ver esta designación en el caso mexicano, sino que precisamente cuando Trump designa a organizaciones mexicanas en la lista, añade también a organizaciones venezolanas como Cártel de los Soles o el famoso Tren de Aragua, e incluso justamente para enfocarnos ahora en la parte del Caribe, también incluye algunas cuadrillas criminales de Haití. Entonces, bueno, por un lado eso le da las facultades a Trump para, como es un tema de seguridad nacional, le permite movilizar a las Fuerzas Armadas, particularmente al Ejército. Ya desde la década del 90, Estados Unidos mantuvo políticas intervencionistas invocando a la seguridad nacional. Sí. Aquí me voy a permitir hacer rápidamente un recuento. Por favor. No sé si recuerden el tema el líder militar de Nicaragua, Manuel Noriega. Claro. Manuel Noriega de Panamá. En la década de los 90 fue acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el cártel de Medellín, y bajo esa narrativa, bajo esa acusación, desplegó más de 20,000 soldados para intervenir Panamá y capturar al dictador Manuel Noriega. Eso lo realizó la administración de Bush padre, y justamente causó una controversia internacional porque claramente fue una invasión, fue una intervención, rompió todos los tratados, vulneró todo el derecho internacional, pero Estados Unidos se escudó precisamente en la protección de sus intereses. Un poco estamos viendo un escenario que se repite en esa sintonía, es decir, invocando... porque justamente esa política intervencionista es condenable desde la perspectiva del derecho internacional. Claro. Pero ¿cómo se está defendiendo Trump? Dice, no, yo estoy invocando mis leyes en donde precisamente como los actores mis similares de estados no están haciendo nada, voy a traer a los que yo acuso a mi jurisdicción.
Eso significa la designación. Cuando designa actores internacionales extranjeros para Estados Unidos, los designa como terroristas, los está trayendo a su jurisdicción. Y entonces internamente se está respaldando jurídicamente de por qué hace lo que hace. Entonces, desde la óptica estadounidense, el despliegue militar no vulnera ningún derecho porque él se está escudando en su propia ley. Ahora es una estrategia del Caribe porque justamente lo estamos viendo con gobiernos con los que ha tenido fricciones o sobre los cuales quiere modificar su política interna, lo cual claramente es intervencionista. Entonces ahí podemos ver Haití, podemos ver a México, podemos ver a Panamá, podemos ver a Venezuela y podemos ver a Colombia. Justamente estos 5 países que están en la zona del Caribe en donde Trump, precisamente con amenazas, con demostraciones de fuerza, con sanciones, quiere modificar la política interior para favorecer precisamente los intereses de Estados Unidos. Sí, qué importante todo esto que nos comentas, Emir, porque justo nos planteas un panorama de despliegue hegemónico mucho más complejo, más allá del control del narcotráfico, que desde luego es fundamental, porque estamos hablando de circuitos de capital gigantescos que son fundamentales, no nada más para la economía norteamericana, sino también para otras economías, incluida pues el mismo México. Esto entonces, esto que nos planteas a propósito del intervencionismo y estas doctrinas a las que apela y que se puede escudar incluso de manera jurídica, ¿qué implicaciones políticas y jurídicas tiene para estos países? Para México en concreto, pero también para América Latina. Justamente iba a entrar a esa parte. Cuando se invoca precisamente a esta designación, le da facultades metaconstitucionales al presidente. Entonces, desde la Casa Blanca pueden intervenir, pueden sancionar, pueden investigar, pueden vincular prácticamente a cualquier persona que se considere sospechosa de participar en la cooperación con esas organizaciones ahora llamadas terroristas. Entonces, justamente cuando Trump dice Maduro es el líder del cártel de los soles, pues está diciendo, como él es parte del cártel de los soles y el cártel de los soles vulnera la seguridad nacional estadounidense, Estados Unidos está facultado para capturar al presidente. Y la política de designación es una política de exterminio. La política justamente es neutralizar, desaparecer la amenaza. Entonces, en términos jurídicos estadounidenses, Trump, en su propia visión, está facultado para exterminar a Maduro, por ejemplo, o a Petro, sí, que ahora, justamente con las últimas declaraciones. Así es, y entonces eso se convierte en instrumentos de presión porque pueden acusar prácticamente a cualquier persona. Por ejemplo, en el caso de los migrantes, se puede volver fácilmente administrativa y jurídicamente para Estados Unidos deportar masivamente a miles de personas sin posibilidad de un juicio, por ejemplo. Porque si son ilegales puede aludir, es que llegaron a Estados Unidos por vías de narcotráfico, por vías de trata o tráfico de personas que controlan estas organizaciones terroristas y entonces cooperaron con ellas. Entonces ya son parte de la organización, las apoyaron y las pueden expulsar o las pueden sancionar de otra manera. Entonces eso pasa con mexicanos, pasa con venezolanos, pasa con haitianos, con los colombianos, eso por un lado. Entonces eso lo estamos viendo ahorita, miles de personas que son deportadas de los Estados Unidos sin que puedan apelar a un juicio. Entonces eso ya causa una controversia. Terrible, ¿no? Sí, terrible. Y mencionabas esto, ¿no? Sobre la seguridad, el intervencionismo y demás, y justo apelando como a tu investigación y a tus saberes sobre esto. O sea, ¿qué significa eso, Emir? Cuéntanos un poco, que ya en otro momento lo platicábamos, que significa una presencia, por ejemplo, de la DEA, ¿no? En México, que tienen acceso a cámaras, incluso a intervenir dispositivos, todo eso, ¿no? Que resulta en una serie de violaciones, desde luego, de la privacidad y los derechos humanos, pero que tienen esta posibilidad. ¿Cuál es eso? ¿Qué formas son? Justamente, voy a decir designación como 100 veces en esta charla, pero justo la designación le permite a Trump saltarse varios controles jurídicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, para realizar alguna investigación, algún cateo, alguna investigación, alguna intervención, necesitan el apoyo o el visto bueno de un juez para que precisamente todo se lleve conforme al marco normativo. Pero ahora con esta designación, Trump puede saltar todo eso y entonces puede intervenir, puede acusar, sobre todo va por la cuestión del financiamiento. Entonces puede pedir mucha información en términos de movimientos monetarios que sin necesidad de comprobarse
puede llegar incluso a sancionar a las empresas. Entonces, fíjense cómo desde esta política de seguridad se puede incluso modificar las políticas comerciales o las políticas de inversiones. Porque, por ejemplo, Trump, si se descubre que algún banco recibió fondos para blanquear o para lavar dinero de alguna de estas, consciente o inconscientemente, Claro. de alguna de estas organizaciones que ya designó como terroristas, pues puede decir, esa organización, ese banco colabora con el crimen organizado y lo puede expulsar a Estados Unidos, o le puede causar una muy mala imagen que, por ejemplo, si un banco quiere invertir en alguno de esos países, lo puede condicionar, lo puede amenazar, lo puede coaccionar para que los gobiernos lo permitan o no. Entonces, ahí tiene un gran margen de maniobra. Estamos en el terreno de la arbitrariedad total. Total. Qué fuerte. Oye, ya nos quedan pocos minutos, para ir cerrando. Sí. ¿Qué tal si retomamos los 3 ejes que mencionaste en tus conclusiones del inicio? Y si las desmenuzas un poquito. Ok, bueno, si quieren, lo podría como manejar en las escalas, o sea, cómo precisamente esta estrategia se puede ver. A nivel interno, de Estados Unidos, esta estrategia le permite tener el control del ejército y saltarse, por ejemplo, a los estados. Por ejemplo, ahí voy a mencionar el caso de Portland, donde precisamente mandó al ejército. Sí, porque ha mandado el ejército a varios lugares. Porque justamente la narrativa de que las autoridades extranjeras no hacen nada, también impacta a sus autoridades locales. Precisamente en la costa oeste, donde hay una tradición demócrata, justamente está diciendo, las policías de los estados del oeste no están respondiendo a lo que se requiere, y entonces por eso manda al ejército a controlarlo. Entonces justamente crea una mala imagen de los demócratas para fortalecer precisamente la imagen republicana. En términos regionales, con estos países, pues sí busca modificar su política interna en Colombia, Venezuela, Panamá, Haití, México, y sí tiene que ver ahí mucho, yo creo, con la posibilidad de los cambios de regímenes. Del régimen, perdón. Entonces, Trump de alguna manera está jugando electoralmente en estos países. Obviamente Trump está favoreciendo a la oposición en Venezuela, precisamente atacando a Maduro. El próximo año, en 2026, me parece que hay elecciones en Colombia, entonces también está interviniendo ahí con la cuestión con Petro. Y justamente también aquí en México me parece que algunos sectores de la oposición se están favoreciendo de eso. Entonces también a nivel regional tendría que ver con cambios políticos que favorecieran o pudieran estar en sintonía con el gobierno de Trump. Y también, obviamente, todo esto favorece la presencia militar. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Eso. Favorecer la presencia militar en el continente americano. Por ahí incluso quiere ampliar su centro de operaciones migratorias en Guantánamo. Entonces justamente ampliar bases militares. Entonces por ahí va. Y a nivel internacional, bueno, algo que no mencioné, pero rápidamente lo digo, es una estrategia de contención a China también. Claro. Porque justamente estos gobiernos de corte de izquierda, como Petro, como o como Maduro, se han acercado o han tratado de vincularse a China. Se han sumado a la iniciativa de la Franja y la Ruta. A Estados Unidos no le ha parecido mucho eso. Eso se ha visto muy notoriamente, por ejemplo, en el Canal de Panamá. Trump ha dicho con todas sus letras que quiere recuperar el control del Canal de Panamá, ha atacado un poco a funcionarios de la administración panameña, ha dicho que China tiene la mano del mal ahí en el Canal de Panamá y ha prometido recuperarlo. Entonces todo esto también es parte, de hecho, de una visión geopolítica. Una visión geopolítica de control total de la zona, pero también de alejamiento de otras potencias también de ese territorio. Claro. Sí, y la geopolítica con fines económicos, evidentemente. Es económico, político y militar. Claro. Económico, político y militar principalmente. Sí, claro. Emir, pues muchas gracias. Nos dejas pues bastantes temas todavía y bastantes preguntas sobre la mesa. Habría que hacer un after, ¿no? Claro. Como darle seguimiento justamente a esto también que planteabas al último, me parece fundamental,
para notar cómo algo que de pronto se presenta como local, como puede ser el narcotráfico, en realidad tiene que ver con una geopolítica, y es una geopolítica no solo regional, sino global, como ya lo mencionabas, ¿no? Con la presencia china y esta disputa por capitales y presencia pues marítima en términos de lo militar y demás. Emir, pues muchas gracias. Muchas Gilberto. gracias. No, gracias a ustedes y bueno, si hay oportunidad después volveremos y nada más el comercial, también escuchen los podcasts acá del seminario con Gilberto, que ahí también abundamos otras cosas. Geopolítica y sociedad están por ahí colgados. Muchas gracias. Pues, nos vemos en un próximo episodio y les invitamos a ver los episodios posteriores y anteriores. Hasta luego, muy buen día a todas. Saludos.